Una bandada de criaturas oscuras, parecidas a cuervos, se materializó de repente, girando alrededor de la figura encapuchada y los otros individuos con capa. Una de las figuras encapuchadas gritó alarmada, cuestionando la naturaleza de estos extraños cuervos. La figura encapuchada, revelando ahora una parte de su rostro, se declaró el sustituto, el verdadero santo una vez consagrado en la historia, y afirmó que actuaría completamente según la voluntad de esa persona. La figura encapuchada cercana pareció reconocer la identidad del sustituto. Mientras tanto, el monstruoso antagonista se abalanzó, empalando al anciano con una hoja. La joven gritó de terror, llamando a su abuelo. El anciano, sangrando por la herida, lamentó su distracción, arrepintiéndose de haber bajado la guardia. El anciano, aún sangrando profusamente, reconoció a su atacante como Patriot, su compañero de mucho tiempo, y cuestionó cómo pudo haber caído tan bajo como para convertirse en un traficante de personas. Luego se dio cuenta con un shock de que el cuerpo devastado de Patriot ahora estaba lleno de una cantidad sin precedentes de poder mágico. Aún herido, luego se dirigió a los pequeños niños reunidos detrás de él, preguntándoles si irían con él. Reflexionó que quizás era más ventajoso para los débiles ser usados por los fuertes, pero rápidamente añadió que no le importaría si se negaban. Mientras el anciano hablaba, la figura encapuchada observaba la creciente conmoción. El anciano, empuñando su espada, notó la creciente intensidad de la batalla, que sonaba como la melodía de una bendición, y luego se dirigió directamente al sabio negro, preguntando si escucharía sus palabras. El monstruoso antagonista continuó su implacable asalto. Él se encontraba en medio de un torbellino de criaturas oscuras, parecidas a cuervos, sus formas indistintas mientras se movían con velocidad antinatural, su mirada fija e inquebrantable. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando al anciano y a las otras figuras encapuchadas para enfrentarse al monstruoso antagonista y sus secuaces sombríos. El anciano, aún luchando, cuestionó quién era el máster al que servía el sustituto. El sustituto respondió, afirmando ser un sacerdote que actuaba según la verdadera voluntad del máster. El anciano, enfurecido y sangrando, se burló de la idea de que el sustituto pudiera ser un simple niño, especialmente uno que traicionaría las enseñanzas de su maestro. Condenó las acciones del sustituto como un pecado grave y, con un desesperado arranque de fuerza, se abalanzó, exigiendo que el sustituto pagara con su vida. Él se desplomó, derrotado, mientras el sustituto se erguía sobre él. El anciano, aunque gravemente herido, aún logró expresar su asombro ante el poder del sustituto, preguntándose si tal magia de alto nivel era realmente posible. Con una última y cansada advertencia, le dijo al sustituto que tuviera cuidado con su cabeza. Patriot se aferraba a Reading mientras caían en picada, un enjambre de criaturas oscuras dispersándose sobre ellos. Su rostro se contraía en una mueca de miedo y dolor. Mientras yacía derrotado, el ser monstruoso se cernía sobre él, declarando que el desafío de Patriot estaba más allá de su imaginación. Juró hacer que el dios maligno se arrepintiera de sus acciones con todo su poder. El ser monstruoso reveló entonces su verdadera y aterradora forma, su cuerpo retorciéndose con poder mientras se declaraba un fragmento del gran dios de la tierra. Condenó al Proxy por insultarlo, proclamando que la muerte era el único precio por tal ofensa. Pero el Proxy, rápido y ágil, evadió el furioso asalto del monstruo, para luego contraatacar con un golpe preciso. El Proxy preguntó qué truco había empleado el monstruo, a lo que éste reaccionó con sorpresa. El Proxy afirmó con calma que no era ningún truco, simplemente un lanzamiento. El ojo del monstruo se abrió con incredulidad y agonía mientras el Proxy se mantenía firme, rodeado de símbolos arcanos arremolinados. En su mano, un orbe luminoso pulsaba con poder, identificado como el orbe del cielo azul. Desde el suelo donde el poder del orbe había sido desatado, un colosal pilar de luz irrumpió, perforando los cielos en medio de un torrente de energía pura. La inmensa fuerza de la erupción golpeó a Patriot y Reading, haciéndolos tambalear. El rostro de Patriot estaba grabado con profundo asombro y miedo mientras se aferraba desesperadamente a la joven. Mientras Patriot y Reading yacían en el suelo, el Proxy se paró frente a ellos, explicando su papel como una entidad destinada a liberar la voluntad del gran dios de la tierra Arcadia, quien estaba aprisionado en este mundo. Afirmaron que sus acciones estaban, por lo tanto, justificadas. El Proxy reveló además que la historia del dios sagrado Arcadia había sido distorsionada por los 6 grandes dioses, y que ellos, junto con otros que difundían la verdad de Arcadia y luchaban contra estos 6 dioses, eran conocidos como el Ejército Revolucionario de Arcadia. Patriot escuchaba, su expresión una mezcla de asombro y comprensión incipiente. Bajo la mirada silenciosa de una luna llena, el Proxy se dio la vuelta, planteando una pregunta profunda: ¿qué pensaban ahora de la verdad del mundo? Frente al Proxy, Reading expresó su profunda confusión, insegura de qué creer después de escuchar tales revelaciones, lamentando que era la única nieta que le quedaba. Patriot, ofreciendo el consuelo que pudo, le colocó suavemente una mano en la cabeza. Él habló de los niños de este país, afirmando que sus acciones se alineaban con la propia voluntad de Patriot. Patriot, aún sosteniendo a Reading cerca, cuestionó si realmente poseían el coraje para exponer las verdades ocultas del mundo. Sin inmutarse, el Proxy extendió una mano, invitándolos a unirse, prometiendo que al tomarla, se convertirían en una estrella matutina que guiaría a los perdidos en la oscuridad más profunda. Luego reveló que el ejército revolucionario tenía un sistema de rangos, ofreciéndole a Patriot el título de estrella.
Tras un momento de contemplación, Patriot estrechó firmemente la mano del proxy, aceptando la oferta y dirigiéndose a él como líder. 3 años después, una diligente sirvienta, Reina, servía té con gracia a su capitán, con movimientos precisos y practicados. Su mirada, sin embargo, revelaba una intensidad más profunda de lo que su serena actitud sugería. A pesar de su apariencia serena, el capitán yacía tendido en el suelo, rodeado de pequeñas criaturas oscuras y gelatinosas. Él declaró su deseo de renunciar, un sentimiento que Reina recibió con una mirada furiosa, su frustración evidente mientras sujetaba una bandeja, exigiendo saber si realmente pretendía abandonar sus deberes. Luego, él se lanzó a un relato familiar, narrando su reencarnación como el hijo de un noble, bendecido con los talentos de la espada y la magia. Reina, sin embargo, encontraba sus repetidas historias de ser atropellado por un camión y renacer en un mundo de fantasía, donde tenía que cumplir con una vida lenta antes de los 15 años, completamente tediosas. Él continuó, expresando su anhelo por una vida verdaderamente relajada y lenta, quizás como la de una alegre granjera que imaginaba. Reina, exasperada, replicó que una existencia tan despreocupada era irresponsable, especialmente para alguien que también soñaba con una diosa a su lado. Sus quejas persistieron, lamentando que sus esfuerzos estaban mal dirigidos, ya que se veía obligado a usar zapatos que hacían ruido y a lidiar con las pequeñas criaturas oscuras, Karasu. Él cuestionó si su apariencia, incluso con los Karasu, era realmente importante, mientras Reina escuchaba, con una expresión indescifrable. De repente, Reina adoptó una pose dramática, declarando con ferviente convicción que ella misma era la santa diosa Arcadia, la persona que él buscaba. Él solo pudo reaccionar con una mirada de exasperación total, encontrando su misterioso, atractivo de diosa, tedioso una vez más. A pesar de su gran pronunciamiento, él rápidamente cambió de tema, preguntándole si ella, Reina, consideraría convertirse en su vicecapitana. Ella rechazó su oferta de inmediato y con firmeza, con una expresión de claro fastidio. Él reflexionó sobre Reina, la única persona que conocía sus secretos, una misteriosa sirvienta que había aparecido de repente e insistido en trabajar para él. Sus pensamientos se desviaron a un recuerdo del pasado, donde una versión más joven de sí mismo se encontraba frente a Reina, quien, incluso entonces, le había pedido con seriedad trabajar para él frente a un pintoresco edificio. Ella había mirado a su yo más joven, su determinación inquebrantable mientras reiteraba su deseo de trabajar a su lado. Ella se acercó al joven, su sonrisa inquebrantable, y le preguntó si podía consultar con su abuelo. El chico, aparentemente acostumbrado a sus peticiones inusuales, accedió de inmediato. Momentos después, ella intentó entrar en su habitación privada, lo que llevó al chico a cuestionar su audacia, preguntándole si realmente hablaba en serio sobre irrumpir. Pasaron los años, y el chico, ahora mayor, se encontró en una vasta biblioteca, absorto en un libro del estudio de su padre titulado La verdad del mundo. Notó con una creciente sensación de inquietud que su contenido coincidía casi perfectamente con algo que él ya sabía. Él siguió reflexionando sobre la verdadera naturaleza de Reina, su extraño poder mágico y el innegable aura divina que la rodeaba. Se preguntó si ella era, de hecho, una diosa genuina. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Reina, ahora con su uniforme de sirvienta, anunció que era hora de la reunión arcana. Con un suspiro de resignación, él accedió a asistir. Al llegar, una figura encapuchada lo saludó, anunciando su presencia y ofreciendo una rápida disculpa por cualquier retraso. Las figuras encapuchadas, un grupo de discípulos, lo aclamaron con entusiasmo como su capitán, expresando sus profundas disculpas por su abrumadora emoción. Declararon su inquebrantable resolución de lograr la verdadera paz y de revelar la existencia de un verdadero Dios, sus voces llenas de ferviente convicción. Él lamentó internamente que ya no podía simplemente renunciar a su papel de capitán, especialmente después de haber sido él quien les enseñó. Su expresión era una mezcla de exasperación y resignación. Mientras observaba la gran reunión de sus entusiastas discípulos, notó que muchos individuos similares se habían congregado, todo mientras Reina permanecía a su lado, con una sonrisa cómplice en sus labios. Él se encontraba en un gran salón, cuyas altas ventanas arqueadas se extendían hasta el techo. A su lado, Patriot observaba la escena con una expresión pensativa. Frente a ellos, una mujer, con su largo cabello claro fluyendo bajo una capa ceremonial oscura con capucha, se mantenía con un aire de serena autoridad. Un distintivo colgante descansaba en su garganta y su mirada era tranquila, casi omnisciente. La atmósfera serena se hizo añicos cuando él estalló repentinamente en un grito de angustia, sus manos apretándose con frustración. Todo es, como esa persona deseó, rugió, su voz resonando por el salón. Se sentía completamente atrapado, incapaz de escapar de los eventos que se desarrollaban. No puedo retroceder, se desesperó, sus ojos muy abiertos con una súplica desesperada mientras miraba hacia las imponentes ventanas, y luego hacia abajo, su rostro marcado por la agonizante pregunta, ¿qué debo hacer? Una sirvienta con cabello largo y claro, vestida con un uniforme impecable, se presentó, diciendo que su nombre era Reina y que servía a Ciro. Mientras tanto, una voz diferente comenzó a relatar una historia antigua. Esta voz pertenecía a la santa diosa Arcadia, quien reveló que su verdadero nombre era solo un disfraz. Ella continuó su historia, explicando que una vez fue una diosa que luchó contra los 6 grandes dioses para evitar la aniquilación de la humanidad.
Arcadia elaboró aún más, describiendo cómo reunió la fe de la gente en tiempos antiguos, atesorándolos como propios. Sin embargo, su poder fue finalmente sellado por los 6 grandes dioses, lo que la hizo caer en desgracia. Habiendo perdido su fe y convirtiéndose en un mero concepto, relató haber despertado en un reino desconocido después de un paso de tiempo indeterminado. Sintió que su poder de fe regresaba lentamente, lo que la llevó a preguntarse quién estaba creyendo en ella ahora y a darse cuenta de que necesitaba investigar. Fue durante esta investigación que encontró a un joven, vestido con una túnica y máscara de sacerdote negro, que empuñaba una cantidad increíble de poder mágico. Ella cuestionó su propósito y por qué estaba difundiendo su fe, preguntándose si realmente era un carazo. De vuelta al presente, Reina, la sirvienta, parecía nerviosa, diciéndole a un joven que dejara de jugar. Él preguntó sobre su cambio repentino, notando su comportamiento inusual y una disminución en su vigor habitual. Luego le preguntó a Reina por sus hermanas. Ella respondió que su hermanita seguía tan fría como siempre, mientras que su hermana mayor ahora asistía a la academia. Hablando de su hermana mayor, se la vio esperando impacientemente junto a un carruaje tirado por caballos, exigiendo saber a dónde había ido su hermano y si el carruaje estaba listo. Mientras tanto, el joven se aferró a Reina, declarando que no podía vivir sin ella y que la amaba. Reina, sonrojándose profundamente, le instó a que dejara de decir cosas tan repentinas y divinas. Él escuchaba atentamente mientras Reina informaba sobre la reunión del día, mencionando específicamente que espías del reino celestial se habían infiltrado en la academia. Ella confirmó que se enviarían miembros a la academia, aunque su objetivo exacto seguía sin estar claro. Reina le advirtió que tuviera cuidado, ya que incluso personas cercanas a él podrían estar involucradas y que la inscripción planeada de Zero significaba que debían estar vigilantes. Su mirada se agudizó, reflexionando sobre las implicaciones de las palabras de Reina. Se preguntó sobre estos individuos, estos tipos de los que ella hablaba. Mientras tanto, un carruaje tirado por caballos avanzaba por un paisaje accidentado, rodeado de varias figuras encapuchadas. Una voz preguntó si era la hermanita y si era una conocida. De repente, el joven se encontró confrontado por una joven enfurecida, quien lo acusó de ser un ladrón. Él, a su vez, cuestionó qué había hecho ella para provocar a un grupo tan grande, mientras su compañero masculino simplemente suspiraba, resignado. Ella replicó que su familia era una desgracia, una casa noble caída, y preguntó si se había perdido. Él, sin embargo, parecía más preocupado por sus acciones, preguntando por qué estaba haciendo tanto alboroto si él no tenía magia. Luego le advirtió que, si continuaba, la matarían. La joven, aún furiosa, le exigió que se escondiera, insistiendo en que ella se encargaría de la gran cantidad de gente. Luego declaró su nombre con feroz orgullo: soy Ilsa Raglar. Los desafió, preguntando si tenían algo que decir. 2 figuras imponentes, guardias, se acercaron, reconociendo la llegada de la princesa Ilsa. Uno de ellos afirmó que ella había sido elegida y debía abrazar su gloria. El guardia continuó, advirtiendo que si ella se resistía, tendrían que enfrentarse a sus artefactos divinos. Ilsa, sin embargo, se burló de la mención de artefactos divinos, viéndolos claramente como nada más que ladrones comunes. En ese momento, una voz desde arriba desestimó las acciones de los guardias como toscas. Mirando hacia arriba, Ilsa vio al joven, protagonista-1, de pie sobre el carruaje, rodeado de plumas que caían. Él declaró que si iban a escoltar a una dama, deberían actuar con más elegancia. Ilsa, completamente desconcertada, sintió que su visión del mundo se hacía añicos por su inesperada aparición y declaración. Él se mantuvo de pie sobre el carruaje, su presencia una silueta marcada contra la luz, reflexionando sobre las implicaciones del atuendo del sacerdote negro y del carazo. Su dramática aparición atrajo la atención del líder vendado, quien se burló, preguntándose por qué alguien se atrevería a inmiscuirse en su dominio. Luego descartó el pensamiento, decidiendo que no tenía importancia. Mientras tanto, el líder vendado, ahora tendido en el suelo, parecía disfrutar del caos que se desarrollaba, sugiriendo que jugaran un poco. Ilsa Raglar, sin embargo, observaba a las figuras encapuchadas a su alrededor con creciente alarma, dándose cuenta de que aquello no era un simple juego. Mientras las figuras encapuchadas se acercaban, la figura encapuchada, protagonista-1, se mantuvo en posición sobre el carruaje, bañada por múltiples haces de luz que descendían desde arriba, lista para actuar. La luz se intensificó, envolviendo el área y haciendo que los discípulos encapuchados circundantes retrocedieran, protegiéndose los ojos del repentino resplandor. En medio de la luz cegadora, el líder vendado, ahora visiblemente sudoroso y agitado, se puso de pie. Ordenó a sus seguidores que vertieran toda su magia en los artefactos divinos, declarando que una vez habían atravesado a un dios con ellos. Luego nombró el artefacto, la lanza Gallopos. A medida que la magia fluía, una entidad oscura y amorfa comenzó a manifestarse, su forma girando en existencia. El líder vendado observaba, su rostro contorsionado en una mezcla de horror y desesperación, mientras instaba a sus seguidores a seguir vertiendo su poder en ella. La entidad monstruosa, ahora completamente formada con múltiples extremidades grotescas, se abalanzó, atrapando a Ilsa Raglar en su viscoso agarre. Ella gritó, reconociendo a la figura encapuchada como el proxy y preguntándose si él la ayudaría, a pesar de su propia percepción de falta de valía. La entidad continuó su asalto, su forma cambiando y expandiéndose, hasta que un nuevo y poderoso ser comenzó a emerger de su masa.
El líder vendado observó, comentando que era un buen despertar para un humano. El ser recién transformado, ahora completamente revelado como una figura alada y musculosa, declaró que el artefacto divino era la lanza Gallopos y que su poder debía ser ofrecido. Ilsa Raglar, al presenciar esta aterradora transformación, jadeó, dándose cuenta de que se enfrentaba a un demonio de magnitud inesperada. La figura encapuchada confrontó al ser monstruoso, quien mantenía cautiva a la joven, Elsa Raglar. Él declaró su negativa a permitir las actividades del ser y, con una implicación escalofriante, preguntó si debía simplemente cortar a la joven. Los ojos de Ilsa Raglar se abrieron con total asombro. Su mano se movió con una velocidad imposible, un borrón de movimiento mientras algo metálico tintineaba en el suelo. El ser transformado retrocedió con dolor, su rostro contorsionado, comentando sobre las garras feas de la figura encapuchada y pidiéndole sarcásticamente que se las recortara. El rostro del ser monstruoso se llenó de pura furia, sus ojos abiertos con incredulidad y rabia. Gritó, exigiendo saber qué le habían hecho a su hoja sagrada y a su arma divina. Mientras el ser transformado se tambaleaba, la figura encapuchada permaneció perfectamente inmóvil, observando a su oponente. El ser se dio cuenta con creciente horror de que se enfrentaba a un adversario superior, uno que lo hacía sentir como un simple lobo encontrando a un verdadero depredador. Luego se dirigió al ser en retirada, preguntándole si ahora se sometería a su dios sagrado. El ser transformado, ahora visiblemente disminuido y huyendo, pareció comprender la futilidad de seguir resistiendo. La figura encapuchada, sintiendo su retirada, le ordenó que se retirara y luego desató una poderosa técnica conocida como la hoja de 1000 manos. Un torrente de energía estalló alrededor de la figura encapuchada, girando violentamente mientras ejecutaba la técnica, dejando a Ilsa Raglar mirando hacia arriba con asombro. Ahora libre, Ilsa Raglar miró a su alrededor confundida, preguntándose si estaba herida. La figura encapuchada le extendió una mano, instruyéndola que este era precisamente el momento de actuar como una dama apropiada. Ella se sonrojó profundamente, balbuceando que estaba demasiado avergonzada para hablar. Su rostro se puso carmesí, y soltó un pequeño jadeo avergonzado. Cerca, un cuervo observaba la escena con ojos silenciosos y conocedores. Momentos después, un carruaje partió, llevando a Ilsa Raglar. Ella reflexionó sobre cómo su rescatador había aparecido tan de repente, la había ayudado y luego había desaparecido como un fantasma. Deseó al menos haber sabido su nombre, mientras su compañero masculino la observaba con una mirada de complicidad. Se dio cuenta entonces de que se había enamorado. Todavía afectada por la misteriosa partida del protagonista, Elsa Raglar se encontró atormentada por un pensamiento inquietante. Recordó los ojos que había vislumbrado a través de su máscara, ojos del mismo color que los suyos y los de su hermana. Su hermana menor, Reading, la miró con preocupación mientras Ilsa seguía meditando sobre la inquietante similitud de sus ojos azules. Una gota de sudor resbaló por el rostro de Ilsa mientras ella cuestionaba en silencio las implicaciones de esta revelación, descartándola rápidamente como imposible. Justo entonces, una compañera la instó a darse prisa, recordándole que llegarían tarde al examen de ingreso de la academia. En la Academia de Caballeros Mágicos, una prestigiosa institución, los exámenes de ingreso están en marcha, evaluando a los candidatos en magia, esgrima y entrevistas. Entre los aspirantes, un joven con una capa oscura y capucha observa los procedimientos, su presencia en marcado contraste con la de los demás estudiantes. Cerca de allí, Ilsa Raglar, una estudiante con largas coletas, afirma con confianza que aprobar los exámenes es un hecho, especialmente con el apoyo de su familia. Su compañero, Zero Raglar, la molesta, llamándola hermanita y burlándose de ella por leer manga. Molesta, ella le dice que continúe con la prueba. Ilsa demuestra entonces su magia práctica, logrando una puntuación de 78 puntos. Zero comenta su puntuación, señalando que es simplemente promedio. Luego revela su propia impresionante puntuación de 98 puntos, burlándose aún más de ella con su rendimiento superior. A pesar de las burlas de Zero, Ilsa es elogiada por su notable precisión y su encantador comportamiento. Internamente, reconoce su propio crecimiento, pero sus pensamientos rápidamente se dirigen a un asunto más profundo y serio, insinuando su participación en el grupo revolucionario de Arcadia. Mientras tanto, el joven encapuchado, el protagonista, se encuentra en una instalación estéril e inquietante, observando grandes tubos de contención cilíndricos. La instalación es descrita como una institución sospechosa para niños, y se revela que él es el único superviviente de las niñas embotelladas. La narración retrocede, conectando el pasado con el presente, afirmando que la frágil niña de aquel entonces es ahora una maga de la organización. Ilsa se muestra angustiada mientras un complejo círculo mágico se activa a su alrededor. Zero observa el evento con una mirada de curiosidad intrigada. De vuelta en la academia, otra estudiante, Nadeko, logra unos impresionantes 98 puntos en magia práctica. Ilsa comenta la puntuación de Nadeko, luego expresa su frustración con las constantes burlas de Zero, deseando que su hermana no despertara. Zero, ahora tendido en el suelo, aparentemente exhausto, insta a Ilsa a esforzarse más en la esgrima. Zero se mantiene confiado, rodeado de chicas admiradoras que lo adulan. Se le presenta como Zero Raglar, de la renombrada familia Raglar, célebre por su esgrima. Ilsa reacciona con una mezcla de sorpresa y enfado, dándose cuenta de su verdadera identidad y exclamando, ese tipo. El protagonista observa la escena desde la distancia.
Ilsa confronta a Zero, cuestionando su percibida popularidad. Él responde explicando que ella no entendería la maldición de la popularidad y que él simplemente está ocupando el lugar de alguien que estaba destinado a ser popular. Ella queda atónita por sus palabras, dándose cuenta del significado de su presencia a su lado. Zero luego dirige su atención al protagonista, preguntándole si es Samran. Zero Raglar extiende su mano hacia el protagonista, confirmando su identidad como Samran y declarando que es un honor enfrentarlo en batalla. Con una sonrisa amplia y confiada, Zero declaró que había oído que su abuelo y el abuelo del protagonista eran magníficos rivales, un hecho que parecía disfrutar. Mientras tanto, en un escenario diferente, Ilsa Raglar, con una expresión seria, delineó una misión para una joven llamada Nadeko. Explicó que la tarea de Nadeko era identificar individuos especiales dentro de la academia e investigar el incidente del poder perdido y el trabajo a tiempo parcial de un talentoso usuario de magia. Nadeko, con una mirada de asombro, fue instada a despertar y concentrarse en la misión. De vuelta en la academia, un grupo de figuras encapuchadas, miembros de la unidad ejecutiva de la Organización Oscura de Control Directo Nacional, permanecía solemnemente. Zero, observándolos desde la distancia, expresó su sorpresa ante la existencia de una entidad tan singular dentro de la escuela. Mientras las figuras encapuchadas permanecían, Nadeko, aún procesando la información, miró hacia sus pies, aparentemente perdida en sus pensamientos. El protagonista, pasando junto a ella, continuó su camino, aparentemente ajeno o despreocupado. Zero, al presenciar el comportamiento despreocupado del protagonista, reaccionó con un jadeo furioso, sus ojos abiertos de incredulidad y enojo. Apretó los dientes, claramente frustrado por la aparente indiferencia del protagonista. Se abalanzó hacia adelante, con el brazo extendido, intentando agarrar al protagonista. Nadeko, tomada por sorpresa, observó con los ojos muy abiertos cómo el protagonista evadía hábilmente el agarre de Zero, sus movimientos rápidos e inesperados. Zero murmuró que era inesperado que el protagonista aceptara su desafío. Zero, aún determinado, declaró su intención, las palabras Zero. Aprobación del examen de admisión apareciendo como una firme declaración de su resolución. Miró directamente al protagonista, con una expresión intensa. En otro lugar, 2 meses después del examen de admisión, Reina, la sirvienta, barría diligentemente los terrenos de una gran propiedad. Tranquilizó a Jan, quien parecía preocupado, diciendo que no había necesidad de preocuparse por la vida de Zero, aunque añadió que sería bueno si dejara de hacer tonterías. Sister, también con atuendo de sirvienta, escuchaba atentamente. Mientras tanto, Zero, ahora sosteniendo un documento, estalló en una alegre incredulidad, exclamando su suerte por encontrar un trabajo a tiempo parcial tan fácil que pagaba 50.000 de oro diarios y podía ser realizado por cualquiera. Decidió ahorrar constantemente para una vida tranquila, mientras el protagonista pasaba junto a él, aparentemente ignorando su exuberancia. Un golpe persistente resonaba desde un pequeño y modesto edificio, su sonido reverberando contra las ásperas paredes de piedra del callejón. Momentos después, 2 hombres corpulentos saludaron al joven de cabello claro, conduciéndolo a lo que describieron como una habitación subterránea de la que no hay escape. Se rieron, sugiriendo que debería llevarse bien con los demás. Él entró en un espacio cavernoso donde varias figuras encapuchadas estaban de pie, con sus rostros oscurecidos, junto a los 2 hombres corpulentos. Uno de los hombres gesticuló, explicando que el grupo de túnicas blancas era el personal para un trabajo a tiempo parcial, un objeto espléndido que él no podía comprender del todo. El hombre musculoso detalló la tarea, afirmando que era simple, solo enviar poder mágico a un extraño cristal. Los ojos del joven se abrieron con incredulidad al escuchar que el pago diario era un asombroso 50.000. El matón entonces comentó, es una buena persona. De repente, una joven de cabello oscuro lo confrontó, con la mirada afilada. Ella preguntó si él era espada cero y si era una chica mágica, expresando confusión sobre por qué estaría trabajando en un trabajo a tiempo parcial todavía con su uniforme. Una repentina comprensión la invadió, y ella jadeó, preguntando si estaba tratando de escapar. Ella expresó indignación, acusándolo de intentar monopolizar el delicioso trabajo a tiempo parcial para sí mismo. Su rostro se contorsionó de ira mientras declaraba que no lo permitiría, dejando al joven completamente conmocionado. Mientras tanto, en otra parte de la caverna, un poderoso espadachín musculoso de cabello largo y claro estaba sentado casualmente, rodeado por los hombres corpulentos. Él les instruyó con calma que dejaran de charlar y se pusieran a trabajar. De repente, la mujer de cabello oscuro, ahora sosteniendo un orbe brillante, se encontró bajo ataque. El espadachín musculoso y los hombres corpulentos se abalanzaron sobre ella, gritando para que la capturaran y la identificaron como la elegida. Ella observó a los hombres que la rodeaban, una sombría comprensión apareciendo en su rostro, finalmente habían mostrado su verdadera naturaleza. Mientras ella hablaba, el joven finalmente comprendió la gravedad de la situación, dándose cuenta de que este era, de hecho, un trabajo a tiempo parcial oscuro. La mujer de cabello oscuro lo instó a correr, prometiendo crear un camino para su escape, mientras el espadachín musculoso y uno de los matones observaban atentamente. Ella lo instó a huir, pero el protagonista, aún aturdido por el repentino giro de los acontecimientos, solo podía concentrarse en la promesa inicial de pago. Gritó, exigiendo saber si no recibiría sus prometidos 50.000, sintiendo una oleada de indignación.
Murmuró que no podía perdonar este engaño, mientras ella, observando la gran cantidad de oponentes, se dio cuenta de que necesitaban reducir sus números, al menos. Mientras ella se movía para crear una ruta de escape, una ráfaga de plumas oscuras brotó a su alrededor, arremolinándose hacia arriba como si fueran invocadas por una fuerza invisible. Los matones, tomados por sorpresa, gritaron, su agresión inicial momentáneamente detenida por la repentina exhibición mágica. Mientras tanto, el protagonista, aún fijado en el cristal, se preguntó si él también podría simplemente tocarlo y recibir su pago, ajeno al creciente peligro a su alrededor. Él continuó preguntándose sobre la misteriosa mujer, cuestionando su identidad y la verdadera naturaleza de la situación, su mente luchando por comprender la realidad que se desarrollaba. Sin embargo, ella rápidamente se dio cuenta del abrumador poder de su líder. No podía moverse, completamente superada por la cantidad, densidad y producción de su magia, que superaba con creces incluso la de un capitán. Los matones, recuperándose de su shock inicial, comenzaron a cuestionar la identidad del protagonista, preguntando si él era de hecho el elegido, del que habían oído hablar. Parse-error-es. Ignorando el intercambio, uno de los matones rugió una orden para que todos atacaran, y todo el grupo avanzó, con las armas desenvainadas, con la intención de abrumar a la mujer de cabello oscuro. Inquebrantable, ella desató un poderoso ataque mágico desde su bastón, enviando ondas de choque por el aire que repelieron violentamente a los matones que cargaban, dejándolos aturdidos e incapacitados. Con sus amenazas inmediatas neutralizadas, ella se movió rápidamente, dejando un rastro de energía residual a su paso, su determinación inquebrantable. Ella levantó la vista, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, mientras el protagonista encapuchado permanecía cerca, aparentemente impasible ante la reciente demostración mágica. El musculoso espadachín, ahora completamente involucrado, blandió su hoja y comentó sobre la habilidad del protagonista para evadir su ataque anterior. Cuestionó si el protagonista realmente poseía tal velocidad, reconociendo que era raro encontrar a alguien que pudiera evitar sus golpes precisos. Él continuó, cuestionando la confianza del protagonista en su sincronización y señalando que era raro encontrar a alguien capaz de magia original sin encantamiento. Declaró que su propia técnica, que había percibido en ese instante, no requería de tales ojos para ser percibida, implicando una destreza de combate superior e instintiva. Luego declaró su nombre con una sonrisa confiada, con la mirada aguda y desafiante. Mi nombre es Daxe. Sus ojos se abrieron aún más al registrar el nombre. La mujer de cabello oscuro se dio cuenta con un sobresalto de que él era el que una vez fue conocido como el Destello Rojo, un antiguo caballero sagrado, un título que conllevaba un peso significativo e implicaba un pasado formidable. Una orden silenciosa resonó, una severa advertencia para permanecer inmóvil. El musculoso espadachín, con el rostro contorsionado por una feroz determinación, declaró que si uno deseaba evitar la muerte, debía suprimir hasta un solo aliento. Se lanzó hacia adelante, su espada un borrón, mientras uno de sus propios hombres gritaba de dolor, derribado por el asalto indiscriminado. Continuó su brutal embestida, derribando a más de sus propios aliados con salvaje eficiencia, sus cuerpos retrocediendo por la fuerza de sus golpes. La mujer de cabello oscuro observaba, con una expresión de asombro en su rostro, dándose cuenta de que el espadachín era un tonto por sus acciones imprudentes. Mientras tanto, el espadachín maldijo, reconociendo que solo estaba lidiando con subordinados. Ella notó internamente la abrumadora velocidad del espadachín, dándose cuenta de que no tenía contramedidas y temía ser asesinada antes de siquiera registrar el ataque. Abajo, la figura encapuchada del protagonista levantó una mano, preparándose para la acción. Mientras el espadachín continuaba su asalto, el protagonista se movió con una velocidad imposible, creando una barrera mágica circular. La mujer de cabello oscuro observaba, con los ojos muy abiertos, mientras el espadachín se daba cuenta de que el protagonista había empleado una magia de reacción de alta velocidad, una forma de movimiento instantáneo, sin ningún encantamiento. El protagonista reconoció con calma los esfuerzos del espadachín, afirmando que estaba impresionado por su inmensa dedicación y entrenamiento durante 24 años. El espadachín, sin embargo, estaba enfurecido, acusándolo de burlarse del trabajo de su vida y de copiar sus técnicas. Cuestionó si había algún malentendido, creyendo que solo estaba elogiando al espadachín. El rostro del espadachín se contorsionó aún más, un rugido gutural de pura furia escapó de sus labios. Con una renovada oleada de rabia, el espadachín se lanzó hacia adelante, gritando una orden para que todos atacaran. La mujer de cabello oscuro retrocedió en shock, mientras el protagonista permanecía sereno, observando el asalto inminente. El ataque del espadachín fue veloz, pero el protagonista, con una gracia casi casual, atrapó la hoja entre dos dedos. El espadachín miró con incredulidad, dándose cuenta de que, a pesar de su aceleración, el momento siempre era preciso, y sus movimientos iniciales habían sido copiados. Reflexionó sobre las implicaciones, preguntándose si simplemente debería matar a quien podía detenerlo con solo dos dedos. Él detuvo el furioso ataque del espadachín sin esfuerzo, sus dos dedos en marcado contraste con el poder bruto de la hoja. La mujer de cabello oscuro observaba, atónita por la demostración. El espadachín, aún tambaleándose por la inesperada detención, declaró que se encargaría de las consecuencias, su rostro una máscara de rabia desconcertada. La mujer de cabello oscuro permaneció en silencio, observando el tenso enfrentamiento.
Mientras tanto, en otro lugar, Reina informaba a un superior invisible, confirmando la existencia del agente. Señaló que los informes eran, en efecto, verídicos. Ella continuó, preguntando si su superior conocía al agente, mencionando que la información provenía de documentos de hace 20 años y que la figura no había aparecido en el escenario principal durante mucho tiempo. El agente era un terrorista que apareció repentinamente hace 20 años, un ser de leyenda urbana que atacaba indiscriminadamente a nobles y plebeyos. Era un monstruo que arrasó la historia con magia y táctica sin igual, dejando un rastro de miedo y destrucción. Se decía que esta misteriosa figura, conocida como el agente, había causado una gran masacre en nombre de cierto dios, infundiendo terror en los corazones de todos los que presenciaron su poder. Sin embargo, sus movimientos eran demasiado rápidos y esquivos para ser capturados. Además, cuando los individuos objetivo eran marcados como negros, la gente se aterrorizaba y, finalmente, la persecución fue abandonada. Pronto desapareció sin dejar rastro. Reina continuó su informe, señalando que, a pesar de haber pasado 20 años, el agente parecía ser el mismo adulto de antes, lo que sugería una naturaleza inmutable. Concluyó que su organización estaba, de hecho, persiguiendo a este mismo agente. El espadachín, ahora con un grupo de figuras ancianas, reflexionaba sobre la verdadera identidad del agente y cualquier conexión con el reino celestial. Se preguntó si un compañero de clase suyo podría haber estado presente en el momento del alboroto original del agente. Un oficial, observando el comportamiento distraído de Reina, comentó que su rostro estaba tan distraído como siempre. Luego la advirtió severamente, llamándola Zero, que si seguía siendo tan descuidada, realmente se quedaría atrás. El oficial, reflexionando sobre eventos pasados, se dio cuenta de que lo que una vez consideró un delicioso trabajo a tiempo parcial había sido, de hecho, una incursión en un mundo más oscuro y peligroso. Admitió que, al final, había regresado a la vida de un estudiante común, reconociendo que su verdadero propósito era estudiar. El protagonista, escuchando atentamente, registró esto con una expresión de asombro. Mientras el protagonista procesaba las palabras del oficial, su mente divagó hacia una visión idealizada de un mundo pacífico, donde criaturas caprichosas bailaban libremente, desprovistas de conflicto. Se preguntó por qué alguien necesitaría luchar tan desesperadamente en una existencia tan tranquila. Sin embargo, un momento después, una expresión de angustia cruzó su rostro mientras admitía internamente que, después de todo, la paz era verdaderamente el mejor estado. Cerca de allí, la colegiala también mostraba una expresión de profunda preocupación. Un joven se encontró en una posición precaria, cayendo de espaldas sobre una superficie, su expresión una mezcla de sorpresa y vergüenza. Inclinándose sobre él, una joven con una sonrisa juguetona encontró su reacción divertida, llamándolo Nana y identificándolo como Zero Raglar, el hermano de Ilsa. Todavía sonriendo, ella se inclinó más cerca, su mirada inquebrantable, y sugirió que deberían salir o pasar un tiempo juntos, dejándolo visiblemente nervioso. Con un toque dramático, ella adoptó una pose, una rosa delicadamente sostenida entre sus dientes, y declaró que esta era su fase popular. Él, a su vez, quedó completamente conmocionado, dándose cuenta de que se trataba de un mito urbano legendario cobrando vida. Tras su dramática declaración, ella ofreció una sonrisa confiada y simplemente dijo, vamos, sus palabras una clara directriz. Él permaneció con los ojos muy abiertos y sonrojado, aún procesando el inesperado giro de los acontecimientos. Según las instrucciones, fue conducido a una biblioteca poco utilizada, un lugar de tranquila soledad. Ella luego comentó sobre su situación, señalando que el tropo de la amiga de la hermana era un recurso narrativo común. Él, sin embargo, permaneció profundamente nervioso, reconociendo internamente la precariedad de su interacción actual. Después de un momento, ella le agradeció sinceramente por haber venido hasta allí. Luego, con un cambio repentino de tono, le preguntó si sabía sobre los 6 grandes dioses que se decía que habían creado su mundo, tomándolo completamente por sorpresa. Su sorpresa rápidamente se convirtió en incredulidad total, tan profunda que tosió sangre, exclamando en shock, ¿proselitismo religioso? A pesar de su dramática reacción, ella mantuvo su sonrisa amable y continuó con su interrogatorio, preguntándole si sabía sobre Arcadia, la diosa tonta. Él, exasperado, negó cualquier implicación en actividades religiosas y exigió saber el alcance de su conocimiento. Luego declaró su propio deseo ferviente de descubrir la verdad del mundo, mientras ella lo observaba con calma, sorbiendo su té. Con una sonrisa cómplice, ella levantó un documento claramente titulado La verdad del mundo y le preguntó si sabía algo sobre esta nota, dejándolo una vez más en un estado de profundo shock. Él estaba completamente abrumado por el documento titulado La verdad del mundo, cuestionando por qué Ilsa poseía un objeto tan peculiar. El documento mismo, escrito por su propio padre, contenía la historia del mundo. Simultáneamente, una figura enmascarada, sorprendentemente similar a él, era representada usando una máscara y atuendos significativos, insinuando una conexión más profunda. La narrativa luego cambió a un flashback, presentando a Golsa Raglar, el padre de Nana, un hombre que encarnaba fuerza y convicción. Él se mantenía de pie con confianza, su mirada aguda, sosteniendo un hacha formidable. Golsa desató su inmenso poder mágico y blandió su fuerte brazo con una fuerza devastadora, impactando a quienes presenciaban su destreza.
Era reverenciado como un hombre sabio en el mundo de los caballeros mágicos, sin embargo, un profundo secreto rodeaba a este héroe. La figura enmascarada, ahora entendida como conectada a su padre, se involucraba en lo que fue descrito como cosplay nocturno y juego misterioso del viento, blandiendo un arma sorprendentemente similar a la de Golza. Nana, aún recuperándose de las revelaciones, admitió que inicialmente se sintió desconcertado por el marcado contraste entre la imagen heroica de su padre y este aspecto juguetón. Confesó haber participado él mismo en juegos de disfraces similares en el pasado. La narrativa reveló además que 7 individuos sabios, conocidos como las 7 coronas, incluyendo al padre de Nana, fueron responsables de dejar atrás la nota. Ilsa, con una expresión ahora seria, explicó que lo que creían cierto sobre los 6 grandes dioses y Arcadia podría ser falso. Expresó su profundo deseo de descubrir la verdad real. De repente, el comportamiento de Ilsa cambió, y ella bromeó con Nana, preguntándole si estaba bien y sugiriendo que había sido influenciado por su padre para empezar a hacer juegos de rol. Él estaba visiblemente nervioso por sus payasadas. Ella continuó burlándose de sus reacciones, encontrando su vergüenza divertida. Otra joven observaba la interacción con una ligera sonrisa, claramente entretenida. Ilsa le hizo una llave de cabeza juguetona a Nana, continuando con sus bromas sobre que era un lindo hermanito, y preguntándose qué hacía con una chica en los rincones oscuros de la biblioteca. Él permaneció completamente abrumado y avergonzado. Él escuchaba mientras Ilsa, con los ojos apretados en una mezcla de angustia y exasperación, cuestionaba lo que su hermano había estado discutiendo, especialmente dadas las circunstancias. Ella parecía estar insinuando algo increíble, quizás aún más. Ella entonces se inclinó, su expresión cambiando a una sonrisa juguetona, y se dirigió a él como princesa Nana, un título que claramente lo dejó atónito. Con un guiño travieso, ella declaró que era un secreto, profundizando aún más el misterio. Una joven, Ilsa Raglar, se volvió hacia el protagonista, Nana, con una sonrisa cómplice, preguntándole si sabía que la princesa de este mismo país, Rakildis, asistía a esa academia. Otra colegiala observaba, aparentemente sorprendida por la revelación. Él recordó una lección de su abuelo, un anciano sabio, sobre el gran dios de la tierra Rakildis. Las enseñanzas hablaban de cómo la familia real de esta nación religiosa se decía que había recibido su poder directamente de esta deidad. A pesar de la creencia generalizada en este cuento, el sentimiento general en el país era que los dioses mismos no existían realmente. Elsa Raglar luego guiñó un ojo juguetonamente, presentándose formalmente como Nana Rakildis y extendiendo un saludo a Zero Raglar. El protagonista procesó esta información, una expresión de asombro extendiéndose por su rostro. Se dio cuenta de que la propia princesa no solo creía en la leyenda urbana, sino que también estaba involucrada en actividades misteriosas con su padre. Las implicaciones de esta revelación comenzaron a calar hondo. Él imaginó al rey, su abuelo, en una pose cómicamente exagerada, preguntándose si el monarca estaba realmente enfermo o simplemente loco. Con un suspiro, luego tomó un libro de una estantería cercana, intentando recuperar la compostura. Exhausto, se desplomó sobre un escritorio, lamentando la total falta de información útil sobre el agente y la inmensa dificultad de reunir cualquier inteligencia. Reflexionó si esto era un asunto que involucraba a un país extranjero o si la familia real estaba actuando de forma independiente. Mientras yacía allí, la colegiala-1 e Ilsa Raglar se acercaron a él. Ilsa Raglar, con una expresión triunfante y enérgica, declaró de repente la formación del círculo de exploración de la gente. Tanto el protagonista como la colegiala-1 reaccionaron con asombro y incredulidad, con los ojos muy abiertos. Los 3 personajes se encontraban entre las estanterías, su sorpresa palpable mientras Elsa Raglar levantaba el puño en un gesto emocionado, casi desafiante, solidificando su declaración. El protagonista y la colegiala-1 miraron con total incredulidad, sus rostros una máscara de asombro, mientras Ilsa Raglar los miraba, repitiendo el enfoque de su nuevo club, el agente. Ella continuó su indagación, preguntándole si él sabía sobre el agente y si lo estaba buscando activamente. Luego, le propuso que se uniera a su recién formado círculo de exploración de la gente para ayudar en la búsqueda. Él, sin embargo, estaba internamente conmocionado, pensando que su unión a un círculo para buscar a la gente era completamente imposible. Mientras tanto, ella reflexionaba para sí misma que era exactamente como esperaba, preguntándose si esta era la información secreta sobre el agente que ni siquiera las fuerzas directas reales habían revelado. Mientras él procesaba sus palabras, ella insistió aún más, explicando que estar involucrado con el agente ofrecía una oportunidad de acercarse a algo significativo. Luego, con una sonrisa traviesa, lo señaló directamente, dirigiéndose a él como Zero Cohen, implicando que él era la clave. Él, abrumado, solo podía lamentar internamente lo infinitamente problemática que se estaba volviendo esta situación. Con un gesto decisivo, ella declaró su intención como una orden real, afirmando su autoridad. Luego decretó, decisión, serás mi chico de los recados. Él se quedó completamente aturdido, con gotas de sudor formándose en su frente mientras el peso de su orden se asentaba sobre él. Después de eso, él, el mismo agente que buscaban, se encontró inexplicablemente obligado a acompañarla en su búsqueda de la figura legendaria. La imponente arquitectura del dormitorio estudiantil se alzaba, sus ventanas reflejando la luz menguante del día.
Momentos después, la puerta de una de sus habitaciones se abrió, y un exhausto Zero Raglar entró, con los ojos cerrados por el cansancio. Murmuró que había llegado a casa, preguntándose si ya era hora de dormir. Al entrar, una voz familiar lo saludó: «Bienvenido a casa, maestro Zero». Él levantó la vista sorprendido al ver a Reina, su sirvienta, de pie frente a él, con las manos en las caderas. Ella cuestionó sus acciones, y él, aún desconcertado, preguntó por qué estaba allí. Reina, con una sonrisa alegre, explicó que había venido porque quería verlo. Sus pensamientos internos, sin embargo, eran menos inocentes, sospechando que ella podría intentar colarse en su habitación. Mientras tanto, la habitación misma parecía sorprendentemente ordenada, un marcado contraste con sus expectativas habituales. A pesar de su presencia, él se desplomó en su cama, completamente agotado. Explicó que solo había regresado para dormir y que estaba lo suficientemente cansado. Reina se inclinó cerca, con un brillo juguetón en sus ojos, preguntando si realmente pretendía dormir cuando su amada sirvienta estaba allí mismo. Él desestimó su sugerencia como una broma. Ella, sin embargo, insistió con una sonrisa traviesa en que no lo dejaría dormir esa noche. Él protestó con vehemencia, declarando que estaba muerto de cansancio y necesitaba desesperadamente descansar. Su actitud juguetona cambió a preocupación mientras preguntaba si algo había sucedido, quizás si se había encontrado con una diosa cansada. Se preguntó si el gran reino demoníaco había aparecido de nuevo, recordando la luz roja que se había manifestado cuando él derrotó al antiguo comandante de los caballeros. Luego le pidió que identificara a este comandante de los caballeros. Una imagen fugaz de una mujer poderosa y musculosa, la antigua comandante de los caballeros, pasó por su mente. Reina, mientras tanto, se puso nerviosa, sonrojándose profundamente mientras le decía que no la comparara con otros, especialmente porque ella era tan hermosa como una joya. Todavía nerviosa y sentada en el suelo, Reina insistió en que tal adulación repentina no funcionaría con ella, una diosa. Ella continuó presionándolo, llamándolo Zero-sama y lamentando su agotamiento, incluso mientras él parecía presentir algo. Su mirada era aguda, como si confirmara una llegada inoportuna. Momentos después, la ominosa premonición se hizo realidad cuando una imponente estructura, posiblemente una escuela o academia, sufrió un impacto devastador. Los escombros llovieron, y dos figuras con uniformes oscuros, probablemente estudiantes o guardias, se apresuraron, con expresiones sombrías. Mientras tanto, dentro de un gran salón, una hechicera de cabello oscuro, flanqueada por dos hombres calvos y musculosos, observaba el caos desarrollarse. Ella comentó que el ataque finalmente había comenzado en serio, apuntando específicamente al reino celestial. Con una intensidad concentrada, ella canalizó su poder, su mano brillando mientras manifestaba un cubo masivo y etéreo de pura presión de viento, lista para desatar su fuerza destructiva. El colosal cubo de viento se estrelló contra un edificio, destrozando su fachada en innumerables fragmentos. Abajo, una joven hechicera de cabello claro empuñaba su bastón, una sonrisa determinada adornando sus labios mientras se preparaba para contrarrestar la bala de viento. La fuerza destructiva del cubo de viento continuó su implacable asalto, desgarrando la estructura misma de los edificios a su alrededor. El impacto se intensificó, enviando fragmentos de escombros volando y distorsionando el aire con pura energía mágica, un testimonio del poder absoluto desatado. Imperturbable por el caos, la joven hechicera se mantuvo firme, con su bastón listo. Ella declaró con confianza que todo estaría bien, pues ya había convocado a ellos precisamente para un momento así. Como si fuera una señal, Zero Raglar apareció, vestido con su capa oscura y encapuchada y armado con su espada, su presencia irradiando una tranquila resolución. Detrás de él, un grupo de figuras igualmente encapuchadas estaba listo, respondiendo al llamado. Él se mantuvo listo, su arma similar a una guadaña en posición, enfrentando a una formidable guerrera encapuchada que empuñaba una hoja similar, adornada con hojas. El aire crepitaba con anticipación mientras sus miradas se cruzaban, figuras silueteadas observando desde la periferia. Mientras tanto, en otro lugar, el asalto en curso seguía causando estragos. Escombros caían de estructuras destrozadas, haciendo que los estudiantes huyeran alarmados mientras los cimientos mismos de su mundo parecían desmoronarse a su alrededor. Las consecuencias del asalto eran evidentes en los escombros esparcidos y fragmentos rotos bajo los pies. Una voz lamentaba la situación, observando que todos se habían vuelto complacientes y habían perdido el rumbo en tiempos de paz. En medio del caos, él estaba con un joven estudiante, una sonrisa amplia, casi inquietante, adornando sus labios. Comentó sobre la vista magnífica y espléndida, con los ojos cerrados en aparente disfrute de los acontecimientos. El estudiante, aún recuperándose de los acontecimientos, se dirigió a él, expresando gratitud por su guía. Miró a Zero con una mirada seria y cuestionadora, quizás buscando claridad en medio de la destrucción. Sin embargo, la expresión del estudiante se endureció mientras continuaba, observando que Zero había cambiado. Cuestionó por qué alguien que se suponía era un estudiante de honor en la academia se comportaría de tal manera. Su frustración aumentó mientras insistía, acusando a Zero de carecer incluso de una pizca de poder mágico, a pesar de haber aprobado supuestamente el examen de ingreso de la academia. Los ojos del estudiante se entrecerraron con ira, exigiendo una explicación para esta aparente contradicción. Mientras las palabras del estudiante flotaban en el aire, una serie de imágenes fugaces pasaron por la mente de Zero,
el rostro determinado de una mujer de cabello oscuro, la expresión sorprendida de Ilsa Raglar, la sonrisa confiada de una mujer guerrera, una figura oscurecida, la sonrisa engreída de un compañero, y finalmente, su propia sonrisa cómplice. Con una última sonrisa cómplice, Zero se dio la vuelta para marcharse, sugiriendo casualmente que se fueran. El estudiante desconcertado, aún lidiando con la naturaleza enigmática de Zero, lo siguió, dejando atrás la agitación de la academia. Escombros caían mientras una estructura se desmoronaba, el impacto sacudiendo el suelo. En medio del caos, la sirvienta, Reina, observaba con preocupación, llamando a Zero-sama y notando lo exhausto que parecía. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Ilsa Raglar, con una expresión severa, declaró que el reino celestial finalmente estaba atacando en serio. El oficial a su lado escuchaba atentamente, mientras el compañero masculino a la izquierda ofrecía una leve sonrisa de complicidad. Su atención entonces se desvió cuando Reina, la sirvienta, preguntó sobre la situación actual. El protagonista, Zero Raglar, con los ojos agudos y concentrados, absorbió el sombrío informe. Un gran hechicero llamado Kirus estaba en la torre derrumbada. En otro lugar, la ciudad seguía sufriendo, sus estructuras fracturándose y colapsando. Estudiantes, incluyendo a la estudiante-1 y la mujer-cabello-oscuro-1, gritaban alarmadas, preguntando qué calamidad se estaba desarrollando a su alrededor. A medida que el caos se intensificaba, los estudiantes se encontraron bajo la protección de varios hombres musculosos, miembros del cuerpo estudiantil general, quienes valientemente se mantuvieron como una línea defensiva contra el peligro inminente. Sin embargo, su defensa fue inmediatamente desafiada cuando figuras encapuchadas y de túnicas oscuras descendieron sobre ellos, con hojas relucientes. Una de las estudiantes, la estudiante-1, gritó que Grand Jan-sama estaba bajo ataque. Las figuras encapuchadas continuaron su implacable asalto, chocando violentamente con los guardias musculosos. Uno de los atacantes, aparentemente preocupado por los estudiantes, preguntó si estaban bien, mientras otro instaba a una princesa a huir. Los estudiantes, presenciando la feroz batalla, observaban con una mezcla de miedo y asombro. En medio del caos que se desarrollaba, Ilsa Raglar se mantuvo firme, su largo cabello oscuro ondeando a su alrededor, una expresión de sombría determinación grabada en su rostro. Ella se arrodilló, mirando a Reina, quien, con una sonrisa confiada y tranquilizadora, le dijo que les dejara la lucha a ellas. Mientras tanto, lejos del conflicto inmediato, varias pequeñas criaturas parecidas a burbujas discutían una puerta oculta dentro del anexo de la academia, especulando que podría ocultar documentos mágicos. Se preguntaban en voz alta si la puerta ya estaba abierta. Ilsa Raglar, con sus largas coletas gemelas, confrontó a la figura encapuchada del protagonista, dirigiéndose a él como tercera princesa Nana-sama. Ella declaró que no le habían dicho que interfiriera, implicando una restricción en sus acciones. El compañero masculino, Samran, entonces cuestionó al protagonista, preguntándole si tenía la intención de ofrecer ayuda. Ilsa dirigió su intensa mirada hacia el protagonista, desafiándolo directamente. Cuestionó cómo él, a pesar de su renombrada esgrima, podría siquiera esperar derrotarla a ella, una persona que afirmaba ser más débil y no poseer magia, especialmente cuando había fallado en superar a su hermano. La expresión del protagonista se endureció con resolución. Mientras tanto, Samran, preparando un hechizo, declaró que tanto la esgrima como la magia eran disciplinas que podían cambiar drásticamente, implicando un potencial oculto o una naturaleza en evolución. De la mano extendida de Samran, un poderoso proyectil mágico, una flecha de luz, se materializó y se lanzó hacia adelante. Sin embargo, la flecha fue esquivada rápidamente por Ilsa, quien se movió con una agilidad inesperada. Tanto el protagonista como Samran observaron, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, como ella evadía el ataque. En otro lugar, una joven hechicera, sosteniendo su báculo ornamentado, observaba los acontecimientos con una sonrisa confiada. Ella explicó que la magia no podía deshacerse, afirmando que su linaje y todo su sistema mágico operaban a un nivel excepcionalmente alto. La hechicera entonces reveló su nombre, declarándose Mesodo, la talladora del viento, del reino celestial. Con un adiós final y despectivo, ascendió y desapareció en el cielo. El protagonista, al presenciar su partida, entrecerró los ojos con feroz determinación, afirmando que había descifrado la magia de la hechicera. Habiendo afirmado haber descifrado la magia de Mesodo, la propia hechicera, la talladora del viento, desató un torrente de energía mágica, manifestándose como múltiples cuchillas afiladas de viento. Ella declaró su nombre, Mesodo, confirmando su identidad como la formidable talladora del viento del reino celestial. Mientras su poder aumentaba, Mesodo se mantuvo en medio de un torbellino de grandes cuchillas cristalinas, cada una un testimonio de su formidable magia del viento. Una cuchilla colosal, imbuida de inmensa fuerza, cortó el aire, un golpe directo y devastador del arsenal de Mesodo. Un estudiante, presenciando el abrumador poder del ataque, retrocedió aterrorizado, con el rostro empapado en sudor mientras clamaba desesperadamente que no quería morir. Sin embargo, en una asombrosa demostración de poder, la enorme cuchilla fue detenida abruptamente, su camino destructivo frenado por un solo pie. El ojo del estudiante se abrió con incredulidad total ante la visión imposible. El protagonista, ahora revelado llevando a una Ilsa Raglar inconsciente, se mantuvo tranquilamente sobre la cuchilla detenida, rodeado por una bandada de cuervos oscuros.
Él confirmó que había salvado a Ilsa justo a tiempo y que ella no estaba muerta. Mientras el protagonista miraba hacia abajo, aún sosteniendo a Ilsa, los estudiantes de abajo lo miraban con una mezcla de asombro y confusión. Uno de ellos, desconcertado por la hazaña imposible, preguntó si esa figura era el legendario sustituto. La joven, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, le preguntó cómo había evadido su flecha de luz y por qué su falda se había levantado. Él, a su vez, encontró su habilidad con la espada a la velocidad de la luz verdaderamente notable. Todavía nerviosa, ella lo presionó, exigiendo saber cómo podía evitar su hoja a la velocidad de la luz. Él explicó con calma que le estaba mostrando deliberadamente dónde aterrizaría su próximo ataque, usándolo como una flecha guía. Ella lo miró fijamente, dándose cuenta de que él parecía carecer de brújula moral, y se preguntó sobre la naturaleza de su magia. Sin previo aviso, él le propinó un fuerte puñetazo en el estómago, el impacto la sacudió. Ella jadeó, con los ojos muy abiertos por el dolor y la sorpresa. El golpe conectó de lleno, haciéndola retroceder bruscamente. Él observó el efecto, notando su eficacia. Caída en el suelo, agarrándose el abdomen, soltó una risa débil y autocrítica. Reflexionó que era imposible para alguien como ella, Samuran, emplear técnicas inconscientes similares a las de Dax. Su intensa mirada se entrecerró mientras consideraba la futilidad de intentar seguir movimientos a la velocidad de la luz a simple vista. Se admitió a sí mismo que realmente deseaba robar su técnica oculta. Él se movió con una velocidad asombrosa, un borrón de movimiento mientras evadía hábilmente una andanada de ataques provenientes de múltiples ángulos, aparentemente imposibles. Internamente reconoció la dificultad, pensando que era imposible evitar por completo los ataques desde tales ángulos muertos. Él continuó con sus rápidas y evasivas maniobras, esquivando sin esfuerzo sus golpes. Ella, sin embargo, solo sonrió, comentando que él todavía era rápido. De repente, una nueva amenaza surgió cuando la hechicera, empuñando su bastón, desató una ráfaga de cuchillas de viento o cortes de energía hacia la joven. Exigió que su objetivo eligiera entre ser aplastada por la pura presión del viento o ser cortada por las afiladas cuchillas. La joven yacía en el suelo, mirando hacia arriba con angustia, gritando de miedo. La hechicera, con una expresión amenazante, advirtió a la joven que no la subestimara. Le preguntó quién se creía la joven para haber dominado la magia. La joven permaneció en el suelo, mirando hacia arriba con miedo, mientras la figura encapuchada observaba desde la distancia. Mientras el ataque de la hechicera se intensificaba, la mente de la colegiala se tambaleaba, retrocediendo a un tiempo en que era solo una niña, atrapada en un orfanato inhumano donde los niños morían uno tras otro. Recordaba a quien la había salvado, a quien ella había renunciado a sí misma por él. Él le había otorgado magia, un nuevo estatus y una nueva vida. Ella recordaba un único y precioso recuerdo, los dos compartiendo un dulce postre juntos. Ella lo miró, una figura regia a caballo, y se preguntó quién era realmente, sintiendo un profundo afecto por él. El recuerdo se hizo añicos mientras la hechicera continuaba su implacable asalto, su voz resonando con una intensidad maníaca mientras invocaba repetidamente el nombre de Zero-sama, su obsesión palpable. Ella declaró su intención de destrozar el ser mismo de la colegiala. La colegiala, tambaleándose por el asalto, se preguntó si realmente estaba siendo derribada, si esta era la torre espiral de la que había oído hablar. La hechicera la miró con una clara expresión de desdén en su rostro, afirmando su superioridad. Luego preparó otro poderoso hechizo, con la intención de derribar el cielo despejado y teñirlo de azul con su magia. Con un grito feroz, desató el orbe del cielo azul, un devastador ataque mágico. La colegiala observó con horror cómo el orbe descendía, dándose cuenta del inmenso poder detrás de él. El ataque golpeó a la colegiala directamente, enviándola a rodar por el aire, con el rostro manchado de sangre y su expresión de asombro y dolor. Mientras tanto, en otro lugar, el protagonista se enfrascaba en una feroz batalla, con una sonrisa confiada, casi alegre, en su rostro mientras esquivaba un ataque. Provocó a su oponente, preguntándole si ya estaban sin aliento, y luego se preguntó si su corazón comenzaba a latir con fuerza. Él se encontraba entre otras tres figuras encapuchadas, observando. Uno de ellos comentó que era la primera vez que sus ropas se rasgaban, encontrándolo divertido como una gran actuación. Otro añadió que su espada parecía estar disfrutando como un juguete. Él observó como una de las figuras encapuchadas, un joven, comenzaba a brillar con energía mágica, preguntando si así se sentía. El joven luego cuestionó si estaba refinando un arma con magia. La figura encapuchada, ahora revelada como un joven de cabello claro, se abalanzó sobre él, declarando que refinaría un arma con magia y preguntando si lo enfrentaría en igualdad de condiciones. Él maldijo internamente al monstruo. Él se dio cuenta de que el joven lo había acorralado, dejándolo sin opciones. Sus ojos se entrecerraron, con un brillo determinado en ellos. Se preguntó si debería aumentar su poder. El joven, ahora completamente revelado y rodeado de múltiples espadas flotantes, lo miró con una sonrisa confiada. Él lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos y en shock. Él se movió rápidamente, esquivando un poderoso golpe del joven, quien atacó con una fuerza increíble, destrozando el suelo a su alrededor. A pesar de sus esfuerzos, fue golpeado por otro impacto, haciéndolo tambalearse. Sus ojos se abrieron de dolor. Él gritó, su rostro contorsionado por la agonía mientras el impacto continuaba reverberando a través de él.
La fuerza del ataque lo envió volando hacia atrás, chocando contra los escombros circundantes, mientras el joven observaba, aparentemente impasible. Gravemente herido, él comenzó a retirarse de la escena. Cerca, el joven mago, aún encapuchado, confirmó que había lidiado con la situación de forma brusca, su tarea aparentemente terminada. Mientras el mago encapuchado se giraba para marcharse, se dirigió a Ilsa Raglar, quien parecía conmocionada y angustiada. Él declaró que el mundo que ella sostenía en sus manos era demasiado para ella, aconsejándole que regresara a su vida ordinaria. Ilsa, con el rostro contorsionado por una mezcla de confusión y furia, exigió saber cuándo había sucedido aquello. El joven mago, ignorando su arrebato, declaró con calma su intención de confiscar su cuaderno, explicando que sin él, ella no tendría pistas para perseguir al proxy. Enfurecida, ella gritó que el cuaderno era suyo y que, como realeza, emitiría una orden de arresto contra él. Reina, con los ojos brillando de feroz determinación, declaró que estaba encantada de saber que el líder había estado vigilando a los miembros del enemigo desde su inscripción. Expresó su entusiasmo por la próxima misión, afirmando que la situación actual en el reino celestial era caótica, y ella, como líder, aplastaría a 2 enemigos de clase baja a media y, lo que es más importante, a 2 enemigos de clase alta. Jan, observándola, reconoció su astucia, señalando que sus diversas tácticas engañosas habían creado una zona segura e impenetrable. Admitió su admiración, dándose cuenta de que su plan se desarrollaría exactamente como ella pretendía, y no le quedaba más remedio que observar. Continuó su evaluación interna, concluyendo que su estrategia estaba mucho más allá de la comprensión superficial del mundo común. Reflexionó que ella actuaba como si no pensara en nada, pero bajo su apariencia inocente yacía un esquema aterrador e impecable. Solo podía describirla como verdaderamente formidable. Momentos después, el grupo se encontró acurrucado en una pequeña y estrecha habitación. Reina, visiblemente molesta, se quejó en voz alta por la falta de espacio, mientras Jan ofrecía tranquilamente un tazón de comida a Lilin y Nana, quienes ya estaban acurrucadas bajo una manta. Mientras yacían cerca, Reina mencionó que los caballeros sagrados estaban siendo desplegados para la defensa, sugiriendo que esta noticia debería traerles algo de alivio. Nana, al escuchar esto, consideró las implicaciones. Se preguntó si el despliegue significaba que la recuperación de documentos y artefactos sagrados era ahora una certeza, o si simplemente significaba mantener la situación actual. De repente, Reina apareció con un hábito de monja, su semblante dramáticamente cambiado. Exclamó que el líder era realmente impresionante, pero cuestionó si esto realmente lo resolvía todo. Luego, con un giro brusco, exigió saber quién había aparecido de repente. La colegiala, sobresaltada por la repentina aparición de Reina y su cambio de atuendo, le pidió que no irrumpiera tan abruptamente. Luego preguntó qué había hecho Reina ahora. Luego preguntó por qué Reina siempre usaba un lenguaje tan informal con el líder. Reina, con un gesto despectivo, replicó que ella era cientos de años mayor y que todo tenía su orden adecuada. La colegiala, exasperada, admitió que no había remedio y sugirió que empezaran de nuevo. Reina, ahora identificándose como la emperatriz Chaika, saludó al líder y luego se volvió hacia la colegiala, exigiéndole que le jurara un pacto de sangre. La colegiala, completamente conmocionada, se negó, afirmando que nunca haría tal cosa delante de la gente. Reina, impávida, preguntó si la colegiala realmente amaba al líder, implicando que su negativa mostraba una falta de lealtad. Ella permanecía con su hábito de monja, una expresión de fastidio en su rostro mientras la colegiala replicaba con vehemencia, llamándola Loli Baba, una vieja disfrazada de joven, y cuestionando su incesante charla sobre tales cosas. A pesar de la angustia de la colegiala, el agarre de Reina se mantuvo firme. Ella le ordenó a la chica que bebiera, forzándole un líquido, mientras la joven mantenía los ojos cerrados en una mezcla de resignación y malestar. Entonces, con un movimiento súbito y brusco, Reina mordió profundamente el cuello de la colegiala. Era un juramento de sangre, un ritual realizado por la emperatriz Chaika, la única vampira conocida en este mundo. Antiguas leyendas hablaban de una diosa vampira de las montañas, sellada dentro de una joya gigante, cuyo poder y conocimiento, acumulados durante siglos, habían sido ahora liberados. Mientras tanto, una figura encapuchada observaba una entidad brillante, contemplando el inmenso poder y conocimiento que representaba. De vuelta al presente, Reina se relamía los labios, una sonrisa satisfecha dibujada en su rostro. En un momento diferente, o quizás un recuerdo, Reina, ahora con su uniforme de sirvienta, explicó con una sonrisa alegre que tenía una reunión secreta con el comandante hoy. Volviendo al presente, Reina, aún con su hábito de monja, le dio la espalda a la angustiada colegiala y le dijo secamente que se fuera. Ella repitió su orden, con voz firme, mientras la colegiala, con los ojos cerrados, parecía aceptar su despido, sus hombros cayendo ligeramente. Reina miró por encima del hombro, una sutil sonrisa en su rostro, pensando para sí misma que, incluso si intentara explicar, la colegiala probablemente no entendería el verdadero significado de lo que había sucedido. La colegiala, ahora sola y con su uniforme de sirvienta, cerró los ojos, su mente acelerada. Reflexionaba sobre la verdadera identidad de esta vampira, el comandante y la diosa Arcadia, que habían sido mencionados, dándose cuenta de que necesitaba descubrir la verdad. Su confusión era evidente mientras se preguntaba sobre la persona frente a ella, cuestionando si realmente eran parte de esa familia.
Un compañero masculino, igualmente desconcertado, murmuró sobre la aparición repentina de términos desconocidos. Sin embargo, los textos antiguos revelaban una verdad más oscura. El clan Quillora, una vez bendecido por la santa diosa Arcadia, había sido seducido por otros dioses y expuesto a las devastadoras llamas de la guerra con poderosos destructores, enfrentando, en última instancia, la aniquilación total. En medio de estas antiguas revelaciones, la narrativa se centró en el ferviente deseo de resurgimiento del clan Quillora, un clan que una vez había recibido la propia sangre de la santa diosa Arcadia y empuñado el poder divino. Reina, mientras tanto, se regocijaba en su éxito, creyendo haber domado finalmente a la colegiala. Reflexionaba internamente si este vínculo reflejaba la antigua práctica de la primera generación de su clan, que daba sangre y sentía un afecto naciente, aunque le resultaba difícil creer que la diosa regresaría de tal manera. Con una sonrisa brillante, instó a la colegiala a cooperar, prometiéndole maravillosos seguidores. Sus palabras fueron seguidas por una directriz para que la colegiala descansara, mientras Reina declaraba que se encargaría de todas las preparaciones para el viaje, ella misma. La colegiala, completamente exhausta por los desconcertantes eventos del día, solo podía permanecer acostada, abrumada. Mientras la colegiala descansaba, Reina reflexionaba sobre sus propios sentimientos, admitiendo para sí misma que se había encariñado un poco con la chica. Las estaciones cambiaron, trayendo las tan esperadas vacaciones de verano. Regresamos a casa, no como una familia, sino como agentes. Este campo desolado, un lugar de anhelo, podría ser donde todo comienza. Mientras se instalaban en su morada temporal, Ilsa comentó que realmente estaba ansiosa por el pastel de manzana de su abuela. La pintoresca casa de piedra se encontraba anidada entre el exuberante follaje, una imagen de tranquilidad rústica. Pronto, el grupo se abrió paso por el pintoresco paisaje, con el protagonista a la cabeza, seguido por Ilsa y la sirvienta. El protagonista y la sirvienta, Reina, conversaron, reconociendo que aquello era de hecho un viaje familiar, mientras Ilsa, Golsa y otro compañero masculino también discutían su viaje. Mientras el grupo se reunía, Ilsa, ahora en traje de baño y sombrero, saludó a todos cálidamente, agradeciéndoles por aceptar su invitación. El protagonista, Lilin y otra joven, también en traje de baño, sonrieron, mientras el anciano, el abuelo, observaba, cuestionando por qué estos tipos estaban presentes. Ilsa luego expresó su felicidad de que la princesa Nana también hubiera venido. Él, el abuelo, con una sonrisa de complicidad, le dijo al protagonista que lo dejara en sus manos, ya que actuaría como un turista común. El protagonista, sin embargo, parecía inquieto, preguntándose si solo habían venido a jugar. A pesar de la tensión subyacente, el grupo se deleitaba en el agua, chapoteando y riendo alegremente. Ilsa, Lilin y la otra joven arrojaban agua de forma juguetona, mientras Golsa, la sirvienta y el protagonista disfrutaban de la refrescante actividad. Más tarde, Ilsa estaba a la orilla del agua, luciendo sorprendida, mientras el protagonista se relajaba en una silla de playa, disfrutando de una bebida. Ella reflexionó que esto era claramente. Mientras tanto, a lo lejos, 4 figuras encapuchadas se recortaban contra una montaña, observando la escena. Uno de ellos comentó que los demás simplemente estaban jugando.